Bueno, ya estamos llegando al final del programa. ¡Ay, qué lástima! Pero qué felicidad al mismo tiempo, porque si hemos llegado hasta aquí, significa que algo ha ido cambiando dentro de nosotros, que hemos tomado muchísima más conciencia, que ya sabemos regularnos, poner límites, sabemos sobre todo cuáles son esas decisiones que tenemos que tomar, aunque todavía no las hayamos tomado. Y sabemos que proteger nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro descanso es fundamental para no volver a caer en el burnout. Y ahora que hemos llegado aquí, estoy segura de que te has dado cuenta de que este programa no iba solo de cómo gestionar mejor tu tiempo, ni siquiera de cómo aliviar tu estrés, sino que se trataba de mucho más. Se trataba de saber cuál es esa identidad, ¿no?, que tengo y que me hace perpetuar patrones inconscientes que no me doy cuenta pero me están haciendo daño y estoy permitiendo cosas que no debería. También es un viaje que nos ha permitido ver cuánto asociábamos nuestro valor a la productividad, al quedar bien con los demás o a dar mucho de nosotros sin recibir nada a cambio. Nos hemos dado cuenta, sobre todo, de que en realidad el burnout no venía solo de esto es demasiado trabajo o tengo muy poco tiempo libre, sino de optimizar y honrar nuestra energía, nuestro tiempo y nuestra rutina. Y es maravilloso porque nos hemos dado cuenta que no era solo rediseñar nuestro calendario, rediseñar nuestra agenda, dejarlo todo, como te decía al principio, no se trata de que lo cambies todo de la noche a la mañana o de romper con mi vida, ¿no? Y empezar todo de cero. No se trataba de eso, pero sí que se trataba de elegirnos una y otra y otra y otra y otra vez. Este programa te ha enseñado muchas herramientas, pero lo más importante que te ha enseñado desde mi punto de vista es a reconectar contigo mismo desde quién tú eres, no desde lo que se espera de ti, no desde cuán productivo eres o cuántas horas dedicas al trabajo o a tu rutina. Sobre todo de escucharte a ti mismo y a ti misma, de darte cuenta por las señales físicas, mentales y emocionales qué es lo que no funciona bien y respetarte a ti mismo por encima de todo, a darte cuenta de cuáles son tus necesidades y cómo crear una forma de vida, que es lo más importante y el gran valor que tiene este viaje que hemos hecho, es cómo crear una forma de vida, porque esto es una forma de vida, que honre esa energía, ese disfrute, ese descanso y esos valores y esa nueva identidad que estás construyendo, en la que ya no te quemas para demostrar, en la que ya no permites según qué tipo de cosas y en la que vuelves a vivir y no a sobrevivir. Estoy súper emocionada de que hayas llegado hasta aquí porque ya has pasado por todas las fases y las estás poniendo en práctica. Esto no significa que hayamos apretado un botón y ya todo es mi vida color de rosas, pero estoy segura de que ya eres consciente de muchas cosas, ya sabes cómo regularte, ya sabes cómo poner límites, ya sabes cómo crear tus espacios y ya sabes que ante todo tiene que ser una prioridad. Entonces, estoy súper emocionada por ti y porque te hayas dado cuenta de que ya no vamos a vivir en el modo supervivencia nunca más, sino que al contrario estamos en el camino de seguir construyendo esa vida que me permite respirar, que me permite crear la vida que yo quiero vivir y sobre todo que me permite ser la persona que quiero ser. Y, muy importante, Iris, ¿cómo hacemos para que esto se mantenga en el tiempo? Porque claro, a lo largo de todas las sesiones te he ido comentando que esto no se trata de hacerlo todo de golpe. No queremos intensidad, queremos constancia. La intensidad supera la constancia, perdón, supera a la intensidad con creces, ¿vale? Y al final nuestra vida dentro de 5 años va a ser el resultado de todo lo que hemos hecho cada uno de nuestros días hasta que lleguen esos 5 años, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto, Iris? Pues mira, obviamente tiene que haber un chequeo constante, ¿vale? Tiene que haber una revisión constante de todo lo que hemos ido haciendo, de todas esas prácticas que hemos ido incorporando, de ver qué me funciona a mí y qué no me funciona a mí. Pero hay algo que sí puedes hacer, ¿vale? Y que te va a venir muy bien. Y es definir cuál es tu semana mínima viable, ¿vale? ¿Cómo que la mínima viable, Iris? Sí, vamos a ver. Llegan momentos en nuestra vida que la vida nos supera, ¿vale? Entre comillas.
que se pone complicada, que se nos juntan muchas cosas y a veces no podemos hacer o no podemos mantener esa grandísima rutina que protege mi tiempo, mi energía, mi descanso, etc. Pero esos momentos, esas pequeñas épocas, no tienen por qué destruir completamente todo lo que hemos construido. Y para que eso pase, tenemos que tener una semana mínima viable, ¿vale? ¿Cómo es mi día para que sea bueno? ¿Vale? Es una pregunta que creo que es muy útil responder qué tiene que pasar en mi día para que mi día sea bueno, ¿vale? Y en este caso, qué tiene que pasar en mi día para que yo pueda seguir manteniendo mis rutinas, mi energía, mi descanso, etc. Lo mínimo que tiene que pasar, ¿vale? Para que no se sienta como una derrota, ¿vale? Nunca será una derrota, pero obviamente si empiezas a utilizar estas rutinas y de repente hay una semana, 2 semanas, 3 semanas que no haces nada de lo que hemos implementado, no queremos volver al piloto automático, no queremos volver al modo supervivencia, entonces tiene que haber unos mínimos que vamos a cumplir. Iris, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues mira, yo quería ponerte un ejemplo, lo tengo por aquí, de cómo podemos hacer esto sostenible, ¿vale? En primer lugar, vamos a tener en cuenta que semanalmente vamos a hacer un chequeo. Semanalmente tienes que encontrar 10, 15, 20 minutos para comprobar cómo ha ido la semana, si he tenido esos espacios de descanso, qué ha sido lo que más felicidad me ha dado durante la semana, si he estado revisando cómo mi cuerpo se manifiesta ante el estrés, si me he estado regulando. Hacerte el tipo de preguntas que tú consideres dentro de todo lo que hemos visto para comprobar si se ha ido cumpliendo o no, ¿vale? Y eso nos va a permitir hacer ajustes. Recuerda que esto no es culpabilizarnos si las cosas no salen exactamente como yo quería, sino darme cuenta y ajustar para la siguiente semana. Lo mismo lo vamos a hacer a nivel mensual, ¿vale? Pero a nivel mensual lo que vamos a hacer es, si te acuerdas, en las primeras sesiones hablamos de el test del burnout, que tenía 10 preguntas y me permitía saber qué tan quemado estoy, y también la rueda de la vida, que me servía para saber qué áreas de mi vida estaban flaqueando y necesitaban más atención. Entonces, la recomendación que yo te hago es que mensualmente, una vez al mes, hagas ese test de burnout y hagas ese check-in de la rueda de la vida. ¿Por qué? Porque si de repente hay semanas complicadas y no me doy cuenta, porque el piloto automático es traicionero, si yo siempre tengo ese día al mes en que yo hago una revisión de cómo está funcionando todo, y obviamente esto es un compromiso que tienes que adquirir contigo mismo y contigo misma, te va a permitir darte cuenta si de repente ha habido algunas semanas o incluso un mes completo en el que las cosas han ido fallando, no he mantenido mis rutinas, el estrés me ha devorado, etcétera, etcétera. Porque cuando yo me doy cuenta de eso, entonces lo puedo parar y digo, ey, vamos a ver. Todo lo que yo he aprendido no puede caer en saco roto. Vale, hay cosas que tengo que ajustar. Vale, ya he solventado este área de mi vida, por ejemplo, es algo que suele pasar en la rueda de la vida, he solventado este área, por ejemplo, el área laboral, pero a nivel familia hay algo que puedo mejorar, o a nivel propósito, o a nivel de salud, pues ya yo pongo el foco en eso y sobre todo hago intenciones de cara al mes próximo para poder mejorar todo lo que yo considere en esas áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto sostenible, Iris? Punto número 1, constancia. No es hacer mucho, no es intensidad, es mantenerlo en el tiempo, aunque sea poquito. 2, revisiones semanales de cómo ha ido las fugas de energía, cómo ha estado mi cuerpo, cómo he manejado el estrés, me he regulado, sí, no. He tenido al menos una actividad que me ha permitido descansar, que me ha permitido disfrutar, que me ha permitido reconectar conmigo misma. Importante, ¿he puesto límites? Sí, no, ¿cómo lo puedo mejorar? Chequeo mensual, número 3, chequeo mensual, la rueda de la vida y el test del burnout, para yo saber cómo voy. Si yo siempre hago una revisión, siempre voy a ser consciente de lo que está pasando y siempre voy a tener el poder de cambiarlo. Así no volvemos a llegar al punto en que llevo 1 año quemado, 2 años quemado, 3 años quemado, ¿sí? Y no he hecho nada. Y no he podido detenerlo, digamos. Así siempre lo vas a poder detener, ¿vale? Y decíamos, la semana mínima viable, Iris, que te vas por las ramas. ¿Cómo hacemos la semana mínima viable? Pues, ¿qué tiene que pasar en tu día
para que tu día sea bueno. ¿Qué es lo mínimo que tiene que pasar? Por ejemplo, yo te pongo aquí un ejemplo que me he escrito para que no se me olvide. Mi semana mínima viable o mi día mínimo viable tiene unos no negociables. ¿Te acuerdas de los no negociables, no? Decíamos, hay cosas que no voy a permitir que se sobrepasen. Y a veces se sobrepasan, pero siempre voy a tener esos chequeos para volver, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar en mi día, por ejemplo, para que sea bueno? O en mi semana. Pues tener momentos de meditación, ¿vale? Por ejemplo, yo hace 2 días que no medito, ¿vale? Y yo sé que la meditación es ese momento de felicidad en el que bajo el ritmo y me da paz mental. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya yo sé que hoy, mañana, como muy tarde, tengo que encontrar un espacio para meditar, ¿sí? Ese es uno de los requisitos. Yo tengo que tener espacios para meditar. Tengo que tener espacios para hacer ejercicio, ¿sí? Preferentemente por la mañana. ¿Qué va a pasar si no puedo cumplirlo por la mañana? Pues que busco un hueco a mediodía, busco un hueco por la tarde, ¿sí? Me voy adaptando. ¿Qué más tiene que pasar para que mi día sea bueno? Pues tener un momento de desconexión, ¿vale? Un momento, aunque sea durante la semana, que sea de desconexión, de disfrute, digamos, ¿vale? Que puede ser ir a cenar con mi pareja, ir a bailar, ¿vale? Algo que me genere ese placer, ese disfrute. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya yo sé que en mi día lo que tiene que pasar a lo largo de mi semana es que tengo que tener momentos de meditación, tengo que tener momentos de hacer ejercicio y tengo que tener algún momento de felicidad, de desconexión real, no de estar culpabilizándome porque porque estoy descansando o porque no estoy produciendo, etcétera, sino un momento de descanso real, de que yo me lo permito, no porque me lo he ganado, sino porque es parte de la vida que yo quiero sostener, de la vida que yo quiero crear. Pues entonces yo sé que si lo que normalmente hago es me levanto, estoy 1 hora sin coger el teléfono, voy a hacer ejercicio, medito, escribo mis agradecimientos, visualizo mi día y apunto cuáles son las acciones que me llevan a tener ese día. Busco mis horas de mayor productividad y lo utilizo para los momentos de mayor carga de trabajo o de tareas más demandantes cognitivamente. Si yo hago todas esas cosas a lo largo de la semana, y es como mi semana es maravillosa, digamos, si hay semanas que tengo mucha más carga de trabajo, que he estado un poco más estresada, que la vida no me permite mantener toda esa rutina todos los días, yo sé que el mínimo viable va a ser meditación, ejercicio y un momento de desconexión. Y voy a hacer todo lo posible para que eso se cumpla, ¿vale? Y no me voy a frustrar si hay días que no puedo hacer los agradecimientos o hay días que no puedo ir 3 veces a bailar, por ejemplo, o hay días que no me hago el escáner del cuerpo para saber dónde está la tensión, dónde están los dolores y regularme. Si hay algo que no consigo cumplir, no pasa nada, porque yo sé cuál es mi mínimo viable. Entonces, esto es solo un ejemplo. Yo te recomiendo a ti que hagas lo mismo, que dentro de las cosas que vayas aplicando, ¿sí? Cuando ya tengas una rutina, ¿vale? Y ya te hayas asegurado, pues mira, yo puedo hacer este tipo de prácticas en estos momentos, etcétera, etcétera. Define qué es lo mínimo de eso que haces que vas a tratar de sostener en el tiempo, ¿sí? Aunque la vida se haga complicada, tú vas a mantener ese mínimo viable. ¿Para qué? Para que nunca lleguemos al momento en que pasan semanas y semanas y semanas y pierdo todas mis rutinas, todo aquello que me hace mucho mejor, ¿sí? Todo aquello que me hace bien. Si haces todas estas, digamos, estas revisiones y estos mínimos que te estoy recomendando, te aseguro que no va a haber manera de que te vuelvas a quemar, porque siempre vas a tener como prioridad cuidarte tú, respetarte tú, tus tiempos, tu energía, tus espacios, tu descanso, que es lo que hace que nos alejemos del burnout, de estar quemados.